Cada 19 de septiembre, desde el año 2009, es el Día del Chamamé, es fiesta nacional, porque un 19 de septiembre de 1974 fallecía Mario del Tránsito Cocomarola, legendario artista correntino, homenajeado con esa celebración, que es autor de clásicos como Kilómetro 11, por ejemplo, entre tantos otros. La semana pasada se mostró acá Hoy Toca Isaco, por ejemplo, también estuvimos tras las huellas de ese gran creador. Pero vamos a meternos en nuestro archivo y a escuchar una charla que, si tienen tiempo y ganas, les pido que presten atención, porque la verdad, Enrique Piñeiro nos lleva al repaso del chamamé, pero no solo a través de los exponentes y los nombres que lo fueron forjando a través del siglo XX, grabaciones de discos y demás, sino nos vamos a 1700, muy lejos allí con las misiones jesuíticas, para hablar de los primeros rasgos, los primeros gestos del chamamé con los instrumentos, las escuelas que tenían los jesuitas allí para la gente, para la cultura guaraní y del noreste del país. Empieza hablando en primer término de esta idea de celebrar el chamamé, reconociéndolo desde las leyes a nivel provincial y a nivel nacional, y después la charla va avanzando hacia muchas otras cosas que vamos a compartir con ustedes. Enrique Piñeiro, que va a estar disertando, como les decía, del 11 al 13 de noviembre, con mucha otra gente, en el primer Congreso del Chamamé. Vamos a compartir fragmentos de esta charla. Esto es una ley ya, ¿no es cierto?, de nivel provincial, y luego se hizo nacional. Yo le puedo mencionar rápidamente las leyes del chamamé, ¿no? Porque ya en el año 1975, por una ley provincial, la número 3278, se instituye el día 19 de septiembre de cada año, que era la fecha de fallecimiento del destacado folclorista y distinguido artista correntino don Mario del Tránsito Cocomarola, como Día del Chamamé, nada más, ¿no? A nivel provincial, por supuesto. Esta ley fue siempre, por suerte las tres que les voy a leer son decretadas en gobiernos constitucionales y democráticos. La segunda ley es del año 5205, la ley número 5205 del año 1998. Ahí el gobierno de la provincia de Corrientes dispone de que en todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Corrientes, la enseñanza del chamamé, su música, su canto, su danza y su historia. Esto fue muy importante porque también se estableció, ¿no es cierto?, una disposición muy especial para el conocimiento en los niveles de enseñanza, con alumnos desde la preprimaria y primaria y secundaria, de lo que es nuestra música y, por supuesto, su canto, su danza y su historia, que es lo importante destacarla, no es lo que ustedes están haciendo en este momento. Y ahora ya la tercera es la ley 26.558 del 18 de noviembre del 2009, que dispone, además de ratificar estas dos anteriores, se reconoce al género musical folclórico denominado chamamé, en todas sus variedades, como parte integrante del patrimonio cultural argentino. Así que esto es un dato que nos favoreció, ¿no es cierto?, enormemente, porque también allí se ratifica la Convención para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la Argentina. Y otro más, el artículo 2 declara de interés cultural nacional su preservación, recuperación y difusión. Así que esto viene sumado a que el artículo 3 establece por fin lo que se buscaba simplemente, pero esto se amplió muchísimo, que el día 19 de septiembre se determine como Día Nacional del Chamamé. Claro, lo que festejamos hace nada, 2 semanas, recordando a Tránsito. Todas estas leyes que usted me está mencionando dan cuenta de un panorama alentador, en el sentido que desde el Estado, desde las instituciones, se ha reconocido a una música que se ganó ese espacio y que desde un comienzo no lo tenía, le costó mucho, ¿no es cierto? Pero le costó mucho, sí. El chamamé, como música popular, diríamos, nacida desde las raíces de nuestra tierra correntina, tuvo un área de cobertura enseguida, a través, ¿no es cierto?, lógicamente, de los distintos años o las distintas fórmulas que se crearon para un exilio que era para el trabajo de los cosecheros de las distintas provincias de
del nordeste y también del litoral, por llamarlo de las dos formas que son fórmulas geográficas, ¿no? Estos hombres correntinos iban con sus familias y iban llevando también no solo sus costumbres, sus formas de ser, sino también su música y su danza. Y al mismo tiempo muchos de ellos eran músicos. Así se encontró que en Formosa, en Chaco, en Misiones, en Entre Ríos, en Santa Fe, fundamentalmente la parte norte, las zonas donde se establecían desde el año 40 hasta cercano del 70, nosotros 1940 al 70 son 30 años, claro, de una difusión a través de estas personas que iban llevando, ¿no es cierto?, la mano de obra y girando a su vez con todas sus familias y todas las oportunidades que tenían en todas estas provincias que son, claro, agroganaderas de una gran importancia, ¿no? Como Santa Fe, como el Chaco, como también es la parte de Misiones y Entre Ríos. Así que ahí se plantaron muchas semillas chamameceras, ¿no? Está bien dicho, porque inclusive eran trabajadores ligados a la tierra, muchos de ellos, así que la metáfora está reforzada, está bueno. Sí, Enrique, lo que usted dice lo está situando en la zona del litoral, menciona Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, del 40 al 70 en relación a estos trabajadores. Así es. Pero en relación al comienzo del chamamé, ese primer germen, ese primer brote, esa primera semilla, tiene, me imagino, una prehistoria el chamamé también. Sí, existe. ¿Dónde lo sitúa eso? Bueno, eso es eminentemente de la parte la parte rural correntina. Yo creo que se gesta en una historia que va desde la confluencia, ¿no es cierto?, de las culturas guaraní hispana, fundamentalmente. Ajá. Y después la gran impronta que dejan los franciscanos con la evangelización y posteriormente los jesuitas, que son los que determinan por fin, ¿no es cierto?, todo ya una verdadera escuela de música desde Yapeyú, que era el centro cultural de los 30 pueblos guaraníes que estaban en la zona de la Paracuaria, que incluía Paraguay, toda la provincia de Misiones, la mitad de Corrientes, toda la zona del Río Grande do Sul de la República del Brasil y zona norte de Uruguay. Esas eran las grandes estancias de las misiones jesuíticas, reducciones jesuíticas, ¿no? Ellos aportaron desde Yapeyú una escuela de música, a tal punto que llegaron allí a tener también una verdadera fábrica de luthiers, de instrumentos musicales y también de estudios corales y musicales, que son los que después poblaban los 30 pueblos para hacer, diríamos, la música sacra y la música que se cantaba y se expresaba en guaraní, porque ese idioma lo habían resguardado, preservado, ¿no? Y gestó también una manera rítmica de también pulsar los instrumentos, ¿no? Claro. Instrumentos antiguos, como son los precursores de la guitarra, el laúd, algunos pífanos, que eran pequeñas flautas que se podían unir y convenir en una determinada gama de sonidos, eran imitando al instrumento órgano, claro, que era de las grandes catedrales, ¿no? Que después se las construyeron también. Usted sabe que los tubos, en vez de ser de bronces o de aluminio, como se hacía en Europa, eran de tacuaras. O sea, las tacuaras de distintos grosores, que son los que conforman aquí como una vegetación, diríamos, replantada e implantada con fines también de obtener ese material y el azúcar y toda una serie que es la caña, ¿no? Caña de azúcar. Se podían utilizar excavando esos grandes troncos de tacuaras distintos niveles de sonidos, y así se conserva, lamentablemente no aquí, pero sí en un museo de Córdoba jesuítico, creo que es el único conservado en Argentina, un órgano construido en Yapeyú con las tacuaras
cómo diríamos los tubos de sonidos, ¿no? Claro. Es importante eso. Enrique, esta adaptabilidad tuvo que ver con las condiciones materiales ahí del contexto y de la época. Estamos hablando de las misiones jesuíticas y sus escuelas de luthier y música 1700-1800. Sí, de 1610 hasta 1768. En 1768, usted sabe bien, por la historia y demás datos, son expulsados los jesuitas de toda Sudamérica. Claro. Entonces quedan estas reducciones, estos pueblos, un poco, diríamos, huérfanos de la... pero ya formados, y ya habían atravesado más de 150 años con ellos, ¿no es cierto? Una formación musical que era traída desde Europa, de las grandes, con grandes músicos, todos que habían, por supuesto, sido de las cortes y de las grandes ciudades de Europa, de Austria, de Francia, de Italia, de España, y traían todo lo último. Y eso se conjuga aquí en lo que nosotros llamamos, y otros investigadores correntinos también, lo que se denomina la grefla. La grefla. La grefla. Gre es canto gregoriano, por decir la forma oral. Y el fla es el flamenco. Es el flamenco que entra también a través ya de la vihuela con 5 cuerdas, todavía no va a ser la guitarra final, pero va a ir camino hacia ella, y una serie de mudanzas que son las coreografías de zapateo, que son muy flamencas, muy de esa tonalidad, a su vez con esa raigambre, diríamos, guaraní, que eran de los cantos sagrados, porque esos cantos sagrados eran sacralizar la música, a tal punto que se habla en guaraní de un purajei ñemboé. Purajei es canto, ñemboé es rezo, o sea, el rezo cantado. Y por otro lado, en guaraní también, en las cartas anuas de los jesuitas explican que los guaraníes hacían el yeroque ñemboé, que es la danza rezada. O sea que mientras bailaban y danzaban también era un rezo. Cuando cantaban también eran rezos. O sea, una sacralización total de la música. Todo eso va a influir posteriormente de la expulsión de los jesuitas, cuando ya Corrientes empieza a lograr, ¿no es cierto?, la unión de las dos, diríamos, dos partes, una parte 1 y 2, que era la zona de encomenderos, que estaba a cargo, la mitad de la provincia estaba en cargo de los jesuitas, la otra mitad, diríamos, hacia el norte, que va hacia el río Paraná, Alto Paraná y Bajo Paraná, estaba en manos de los españoles. Y ahí había va a haber una división hasta 1768, pero a partir de allí todo se hace ya una confluencia, como dije, muy feliz, de estos muy culturales en música, en danzas, en instrumentos musicales, con este otro popular que venía desde España también, y que estaban ya los criollos, los mestizos y criollos, que se habían ya adaptado a las costumbres, a los usos, a un idioma no ya tan guaraní. Estos conservan todo el idioma guaraní, de ahí la preservación del idioma en Corrientes, y se van a unir con estos que están con la música popular española, diríamos, del canto y la danza, que venían del flamenco y de otras raíces como el fandango y otras que se van a hacer muy populares. Esa fusión se conjuga, y ahí nace esta rítmica con instrumentos que lógicamente después se van reemplazando. Ya no podré vivir estos momentos, porque te extraño tanto, mi amor. En mis versos yo te añoro a cada instante. La distancia me provoca un gran dolor. Te tengo como siempre en mi mente. Recuerdo tus palabras con amor. En mi sueño yo te veo dulcemente.
ofreciéndome tus besos con pasión. Tu ausencia me causa dolor en el alma, me paso las horas pensando en ti. Extraño tus besos, también tu mirada, amor de mi vida, vuelve pronto a mí. Estamos escuchando ahora a las hermanas Vera, estas cantoras populares que están en conciertos en vivo con Chango Espasiuk últimamente, o el Chango las ha invitado para este concierto suyo, Chamamé Tradición, y que tienen, bueno, más de 40 años en la ruta con 28 discos editados. Tu distancia y mi dolor se llamaba esto. Les recordamos que estamos escuchando fragmentos de la entrevista con Enrique Piñeiro. No es el que habla de aviones y de la Fuerza Aérea y demás, es un correntino estudioso, tiene muchos libros sobre el chamamé y va a participar de este primer congreso del chamamé del 11 al 13 de noviembre en Corrientes. Ahora, con ese tono tan ameno que tiene, nos lleva en la charla a la faceta en que se tocaba o en que aparecía el chamamé allá por el 1700. Seguimos escuchando la charla con Enrique Piñeiro. Usted me habla de, bueno, este binomio, este encuentro de culturas guaraní e hispana desde 1610 a 1778, hasta el momento en que expulsan a los jesuitas, de todo un aprendizaje. ¿En qué modo, en qué faceta encontramos, si se la puede dividir en facetas, al chamamé? ¿Uno reconocía ya la rítmica actual? ¿Con qué instrumentos se tocaba en esa época? Mire, eran con los instrumentos antiguos que habían dejado los jesuitas, fundamentalmente en el violín y la vihuela, que va a ser la guitarra criolla, claro, ¿no es cierto? Que es la guitarra española. ¿En violín y vihuela ya se tocaba chamamé? Ya se tocaba chamamé, sí. Hay grabaciones todavía. Llegamos yo con un grupo de amigos investigadores, logramos captar magnetofónicamente con nuestros viejos grabadores de cinta abierta y otros ya después con cassette, viejos violinistas o violineros, como le llaman también acá, ¿no es cierto?, ejecutando chamamé, y chamamé que eran de carácter intuitivo, muy antiguos, con sus danzas y sus formas que ellos mismos explicaban, que tenían muchos rasgos todavía de esa música cortesana, ¿no? De esa música así del saludo previo, del paseo ellos le llaman por la pista o por la cancha donde se va a bailar, que es de piso de tierra, apisonado previamente, con una regadera, que se prepara todo eso. Todo el ritual, digamos. Ritual, sí. Y esa palabra que usas es muy acertada. Y ahí se crea un culto y un ritual, que es el del chamamé, el de la danza. Claro. Una danza que es, fíjese, muy acelerada en cuanto al tiempo, ya de pareja enlazada, que va a crear, por supuesto, una sustitución de aquellas danzas que eran cortesanas de parejas separadas. Claro, como uno ve en las películas, sí. Como uno ve en la película, exactamente. Así que eso es que no se ha detectado más que muchos datos referidos, ¿no es cierto?, en toda esta gran zona de Corrientes, el uso también del laúd. Y también posteriormente a 1840 ya se nota que empieza a aparecer en Buenos Aires los primeros acordeones de una hilera de botones que son fabricados en Austria, en Alemania. Ahí entra el acordeón. Ahí entra el acordeón. Ajá. El acordeón 1850 ya está en manos de la zona rural de Buenos Aires. Hay muchos datos en los libros de historia de la música argentina de Basualdo. Ya se menciona que en 1843 a un unitario que fue capturado por las tropas federales, a un destacado militar, entre sus bienes que son confiscados, aparece un acordeón que ha traído de Europa en 1843-44, ya estaba en la zona. Están las crónicas, eso, qué bueno. Están las crónicas, sí. Y eso se capta posteriormente en Corrientes. Hemos encontrado acordeones de 1880, 1870, que son todavía de una hilera
de botones, ¿no? Claro. Llamados teclas también aquí, pero en realidad son zona botonera. Claro. Y eso se capta en los museos del departamento de San Martín, que tiene una ciudad que se llama La Cruz. La Cruz era uno de los pueblos jesuíticos, y ahí quedaron muchos músicos. Algunos, bueno, salieron, por supuesto, también buscando nuevos rumbos, otros atacados por las fuerzas de bandeirantes portugueses, tuvieron que recluirse en los montes, claro. Pero llevaron el violín, llevaron la vihuela, el laúd, estos instrumentos se van naturalizando para el chamamé. Se nativizan de algún modo, ¿no? Se nativizan, sí. Y la danza percute el zapateo en un momento dado. Ahí yo estaba escuchando ese fragmento que escuché de un chamamé del Changos Pasiuk, que es de su último CD, ¿no? Esa rítmica es una rítmica muy, muy contagiosa. En los estilos de la modalidad de chamamecera, como la de Tarragó Ross, el papá de Antonio, sí. El de Ernesto Montiel y Cuarteto Santa Ana, que dejó una vasta producción, ¿no es cierto?, no solo de compositor, sino de grabaciones, de interpretaciones de su autoría. Eso se advierte que en el estribillo, diríamos en la parte media, obliga al que está bailando al zapateo. Y un zapateo que es lógicamente el taconeo. Otros le llaman el parapapá, que dicen, ¿no?, que es una forma onomatopéyica de hacer el zapateo. Y también los desplazamientos de la dama con el zarandeo. Eso es único. No es malambo, no es tampoco el gato, ni es la chacarera. Es un zapateo muy especial, acorde con una acústica que lógicamente es lo que llama esa fórmula, diríamos, musical o la modalidad de los acordeonistas. Claro. Usted mencionaba recién, quisiera volver a algo que nombró hace un ratito, no lo quería dejar pasar, a ver qué significó en la época o si sucedió algo, el traspaso de la pareja separada de la cultura europea a la pareja enlazada. En su momento ha sido visto como algo... Sí, eso es muy es muy avanzado, porque ya en muchas danzas del fandango y otras que venían de España, había ciertos enlaces y ciertas vueltas y bueno, un tipo de, diríamos, también de búsqueda. Acá se utilizaron una serie de danzas como la danza de tipo imitativas de los pájaros, de las costumbres de los pájaros, y también hay un viejo chamamé que lo pescamos nosotros en la campiña, y digo porque nosotros anduvimos varios en la búsqueda de esa danza, que era el baile de la vizcacha, o el vizcacha cherokee, la vizcacha que baila. La vizcacha tiene una costumbre muy especial de aparearse. Primero forma un círculo alrededor de un determinado lugar espacioso. Hay un grupo de otras nutrias pequeñas que van trayendo alrededor, como cercando con palitos cortados por sus mismos dientes, van cortando y van haciendo como una pista de baile. Y un vizcachón, que le llaman en el campo, es como el bastonero que se usaba en los cortesanos, y esa opción después nuclea a un grupo de nutrias que en pareja van dando vuelta y como un avance, como una danza. Está descrita por muchos estudiosos de la fauna autóctona. Claro. Ese baile de apareamiento de las vizcachas, que seguramente lo tomaron también algunos músicos y algunos creadores, diríamos, de esas fórmulas coreográficas para imitar. Mire usted, han referenciado a la naturaleza. Sí, entonces. La naturaleza. Claro. Y bueno, ahí nace también el chamamé más romántico, por un lado, un chamamé de medio tiempo rítmico, y el chamamé rítmico, ¿no es cierto?, que es el que otorga distintas también expresiones para la danza amorosa, para la danza romántica, para la danza diríamos del
diríamos, briosa, ¿no? Y claro. también que llega a los pies rápidos del damo y origina el zapateo. Uh-huh. Y por supuesto el vítore, o nuestro grito típico, el zapucay. Claro. Así ¿De dónde que sale eso? ¿Dónde nace la...? Eso nace por distintas fórmulas. Yo tengo un libro estudiado sobre el tema específicamente, y bueno, he logrado a través del campo, de una encuesta, encontramos más de 27 fórmulas para distintos tipos de zapucay. Están estos, los diríamos, de la alegría, del festejo, porque está en un momento determinado emocionalmente, diríamos, el correntino frente al baile o frente a la situación, claro, de la música, contento porque están en una fiesta donde todos son iguales, donde están compartiendo. Ebriedad espiritual ahí, digamos. Exactamente. Y hay otra que son de distintos tipos de avisos. Avisos, por ejemplo, cuando en el monte entran, montes que son por supuesto sin senderos, y se guían para poder, ¿no es cierto?, buscar tropas de ganados que se han perdido. Ah, y mire entonces usted. Entran varios por distintos senderos posibles, ¿no? Y entre ellos se van gritando como tipos de gritos de alerta, claro, y hacia dónde van sus ganados perdidos y encontrados después por fin, y bueno, y otro tipo de gritos ya, por donde todos acuden. Después hay gritos también en la carrera de sortija, el zapucay sortijero, quien va sobre el caballo para poder con su mano, ¿cierto?, y su flechita, le llaman ellos acá en el campo, sacar el anillo de la sortija, va gritando desde que sale hasta que llega, si es que él acierta, por supuesto el griterío es total de todos los que están observando la carrera de sortijas. Nace espontáneamente un grito, un alarido, le llaman acá de las entrañas, son distintas definiciones que se han dado, ¿no? Ustedes como investigadores han estudiado y clasificado, me imagino. Sí, hay una cantidad. Acá los básicos son que le llaman el zapucay colí, que es corto, quiere decir que es un pequeño grito, diríamos, rápido, así para distintos tipos de expresar emociones, ¿no? Claro. Después está el campana, que son varios gritos sucesivos y uno final muy largo, que generalmente son de aviso de alguna manera, algo está pasando, algo sucede. Y después está el pucú. Pucú quiere decir largo, el que grita largamente a través. Esto se ha escuchado, por ejemplo, en algunos en momentos de, diríamos, presión emocional muy fuerte, como la muerte de un ser querido. Ajá. Que no hay llanto, hay estos gritos que son generalmente emitidos por los hombres, lo que no quiere decir que las mujeres también no griten. Cuando el hombre está labrando la tierra a 150 o 200 metros desde el rancho, la mujer sale y ya es hora de comer, y ya los niños están en su casa, ella sale y le pega el zapucay, claro, y ya comemos porque ya estamos comiendo. Claro, hoy le mando un mensajito en el celular, ya está la comida, antes era exactamente, el zapucay. ¿No? Estamos hablando con Enrique Antonio Pineiro, investigador, recopilador, folclorólogo y docente, ha estudiado en varios libros toda la historia del chamamé y bueno, todos los elementos que hacen a esta hermosa música del litoral con tanta trayectoria, la música, la danza, la poesía, los instrumentos, en fin. Enrique, muchas veces la historia de la música, si uno se pone a revisar, está ligada a la historia de los nombres, de los intérpretes, compositores y etcétera. Exactamente. Usted está hablando de creadores, ¿no? Claro, está hablando del chamamé en relación al siglo XVII, XVIII, XIX. En el siglo XX uno puede empezar ya a situar épocas en relación a, bueno, de quien hablábamos, Cocomarola, Montiel, Tarragorros. ¿Cómo se desarrolla un poco esa historia? Bueno, esto se desarrolla en las primeras grabaciones que van a partir de 1930. Es don Mauricio Valenzuela, de Goya, que va con una... Se utilizaba el término, pero no en forma despectiva, sino lo había hecho también Ricardo Tanturi con su orquesta de tango, que la llamaba La Tribu. Y se denominó Mauricio Valenzuela y la Tribu Goyana.
por la ciudad de Goya, que es una ciudad muy importante del sur de la provincia de Corrientes, que van todos músicos desde Goya hasta Buenos Aires para grabar. En RCA Víctor, el famoso sello, que auspiciaba la música guaraní, que en ese momento Samuel Aguayo del Paraguay tenía, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de ventas y había florecido, diríamos, muchas, también gente venida del Paraguay como mano de obra, todavía hablando de 1930 en adelante. Claro, Aguayo es Buenos Aires. Aguayo se sitúa ahí un poquito antes, abre el panorama a Valenzuela también. Abre el panorama, sí, para la música. Decían guaraní, era el rey de la canción guaraní. Así se lo denominaba. Así lo denominaba. Y van a Buenos Aires y graban esto que era distinto. Hay una distinción entre la polca paraguaya, rítmicamente, y el chamamé correntino. Claro. Y bueno, eso es aceptado. En un determinado momento se suma Emilio Chamorro, que es la segunda figura que va para el sello de ON. O sea que eran dos sellos que se configuraban ya los primeros correntinos que empezaban, por supuesto, a llevar sus instrumentos que eran distintos a los paraguayos. Llevan acordeones, llevan guitarras, llevan también violín. Y llevan, en algunos casos, allá en Buenos Aires, los mismos músicos son apoyados por bandoneonistas. Fíjense, don Mauricio Valenzuela es apoyado en las primeras grabaciones por un bandoneonista, digamos, estable de RCA Víctor, que se llamaba Ángel Guardia. Él era de la orquesta de Filiberto. La famosa orquesta típica de Juan de Dios Filiberto, y lo traen como para apoyar a esto que parecía débil rítmicamente, o diríamos desde el punto de vista melódico le faltaba algo, y así se incorpora fundamentalmente el bandoneón progresivamente. ¿Y quién pensaba que era débil rítmicamente? Y porque seguramente con relación a las orquestas que venían del Paraguay con arpas, varias guitarras, 2 o 3 arpas, varias guitarras y violines, la orquesta era mucho más, diríamos, la de Samuel Aguayo era una orquesta. Yo escucho las grabaciones del 30 al 35, tenían un vuelo, diríamos, con las guaranias y con las polcas ya armadas con varias arpas, 6 guitarras y 6 violines. Claro, la cosa era mucho más, parecía más armónica, más. Entonces esto les parecía débil, un acordeón, 2 guitarras y un violín, un cuarteto que no les gustaba. Entonces se incorpora el bandoneón. Pero así todo, los músicos empiezan a observar, los músicos correntinos, que el bandoneón ofrecía mayores perspectivas en ese tiempo que un acordeón de 2 hileras de botones. Claro, que es más limitada que las de hoy en día. Claro, es más limitado en las tonalidades, en los distintos tipos también de armonizaciones. Y así va introduciéndose el bandoneón en manos de Tránsito Cocomarola, que tocaba los 2 instrumentos, acordeón y bandoneón. En las 10 primeras grabaciones que las realizan Odeón, Tránsito Cocomarola las realiza con su acordeón. Después, desde ahí en adelante, eso fue en 1942. En el 42 en adelante, ya de la 11ª grabación hasta el final de sus días, en 1974, ejecuta el bandoneón exclusivamente. Es un gran creador bandoneonístico, del estilo bandoneonístico, ¿no? Que va a ser lo mismo don Isaac Avivol, quien entra en el Cuarteto Santa Ana con Ernesto Montiel, acordeonista también, que van todos estos nombres estoy diciendo, menos Mauricio Valenzuela, ejecutaron primero con Emilio Chamorro. El Chamorro tenía una orquesta grande, él aprende de los paraguayos, incluye 3 bandoneones, 2 acordeones, 6 guitarras y cantantes. Fue una escuela entonces, Chamorro. Una escuela chamamecera. Claro. Ahí estuvieron Tránsito Cocomarola, Damasio Esquivel, estuvo Isaac Avivol, estuvo también Miguel Repiso, estuvieron otros músicos que después van a desvinculados de él, se llamaba Emilio Chamorro y los Hijos de Corrientes. La gran orquesta, ¿no? Se llamaba orquesta ya. Sí. Entonces empieza a vincularse y forma con otros músicos. Don Emilio sigue por supuesto grabando, y aparece este dúo de bandoneón y acordeón de Ernesto Montiel y Isaac Avivol, que conforman el primer cuarteto típico correntino Santa Ana.
Lo tenemos ahora al Chango Spasiuk sonando en la canción del país con Tierra Colorada, ya sobre el cierre del programa del día de hoy. Antes, el segundo fragmento con Enrique Piñeiro. Tiene más de 10 libros, este súper estudioso correntino del chamamé, y la verdad en esta extensa charla que está subida enterita a la canción del país, es de por allá del 2011, 2012, está entera. Bueno, nos llevó desde las misiones jesuíticas, expulsados allá por el 1768, a cómo se tocaba rudimentariamente el primer chamamé con violín y vihuela, la entrada del acordeón, ese instrumento que marcaría tan a fuego el chamamé, en 1840, fabricado en Austria, esa anécdota en la que le encontraron y le incautaron a un político de la época, en 1843, un acordeón, las primeras grabaciones en el 1930 y las escuelas chamameceras a partir de los grandes nombres y referentes que conocemos hoy en día. Bueno, Enrique Piñeiro, un gran estudioso del chamamé, lo traíamos a colación nuevamente desde nuestra audioteca, porque del 11 al 13 de noviembre en Corrientes se va a hacer el primer congreso del chamamé. Entre otras personas también va a estar Enrique Piñeiro. Y en ese marco también se va a presentar ya la 26ª Fiesta Nacional del Chamamé y la 12ª Nacional del Chamamé del Mercosur, que se va a hacer después en el verano. De hecho, el año pasado, cuando se hizo la 25ª Fiesta Nacional del Chamamé, a Enrique Piñeiro le encargaron que haga un libro justamente sobre la historia de esta celebración tan importante para el litoral argentino. Un hombre que atiende a todo el mundo, los tradicionalistas, los renovadores. Hablaba muy bien del Chango Spasiuk también en otro fragmento de la nota, de Rudy Nini Flores, por ejemplo, los hombres que llevaron el chamamé a Francia, Barbosa, en fin, un súper estudioso que traíamos a colación nuevamente en nuestro programa a raíz de este primer congreso que se viene ahora del 11 al 13 de noviembre en Corrientes. Aquellos que estén interesados en ir a participar con ponencias y demás, pueden comunicarse. Hay un correo electrónico que se llama congresodelchamamé@culturacorrientes.com. congresodelchamamé@culturacorrientes.com. También hay un teléfono 03794 442 2786. 03794 442 2786. Ahí te puedes anotar para participar de este congreso. Bien, amigos, estamos llegando al final de la canción del país del día de hoy. Vamos a los auspiciantes y ya vamos a recibir a